Dios te bendiga al día 346 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 4 al capítulo 7 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable en nuestras vidas. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Pidiendo que tú seas, Señor, hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea dándonos la revelación de aquello que tú quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Hebreos capítulo 4, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo, después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Hebreos capítulo 5. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener este honor.
tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios dijo: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos gustaría decir mucho más sobre ese tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hebreos capítulo 6. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae, produce una buena cosecha para el agricultor. Recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación.
Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó a su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provenieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre,
Su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Aleluya. Así que hemos leído Hebreos capítulo 4 al capítulo 7, donde vemos esta exaltación de Jesucristo, de Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Redentor, como el sumo sacerdote. Aleluya. Y en el capítulo 4 vemos nosotros que el autor comienza advirtiendo: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Y eso está haciendo referencia al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y aquella generación, por la dureza de su corazón, no entraron al reposo del Señor, no entraron a la tierra prometida. Israel no entró al reposo del Señor por la dureza de su corazón, por la incredulidad que había en ellos. Ahora, hay una comparación aquí que el autor nos está dando entre aquel descanso del cual está hablando, del séptimo día cuando Dios creó todo, con aquel descanso de la tierra prometida, y ahora este descanso eterno que nos está hablando aquí. En el verso 7 dice: entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Aleluya. Entonces esa es una advertencia que nos está dando aquí el autor, que debemos de temer de que no sea que alguno de nosotros o alguno de ustedes, como el autor lo está escribiendo, ¿verdad?, a la iglesia, a esta iglesia en particular, quede corto, sea incrédulo y no entre entonces al reposo del Señor, volviendo una vez más a hablar de lo que estábamos hablando el día anterior. Aleluya. De que no desviarnos de la verdad. Aleluya. Esta verdad que nos dice en el verso 12, perdón. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Aleluya. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está expuesto. Aleluya. Esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra es poderosa porque es la verdad. Aleluya. Y no nos podemos desviar de esta verdad. Debemos de permanecer en esta verdad. Nos está advirtiendo aquí el autor que permanezcamos en esta verdad. Y en el verso 15 termina hablando
No tenemos un sumo sacerdote que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él, refiriéndose a Jesucristo, enfrentó todas las pruebas que enfrentamos nosotros, pero sin pecar. En otras palabras, nos está diciendo, no hay excusa. No hay excusa. Y hay alguien que nos entiende. Él, el mediador, el sumo sacerdote. Por eso nos dice el verso 16, y amo este versículo que dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Aleluya, a ese trono de gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más necesitemos. El reposo o esa tierra prometida no está en una tierra física, sino que está en Cristo. Aleluya. Y en el capítulo 5 vemos aquí que nos habla de ese sacerdote perfecto por su obediencia. Ahora, comienza hablando sobre la función del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era quien representa al pueblo, ofrece sacrificios y vemos que trata con compasión a los ignorantes y extraviados. Y vemos que nos habla aquí, nos dice que Cristo fue llamado por Dios. Dios mismo lo nombró. En el verso 5 dice, tú eres mi hijo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya. Aprendió obediencia por lo que sufrió. No porque Jesús fuera desobediente, sino porque experimentó la obediencia en su máxima expresión, la cruz, el sacrificio último, the ultimate sacrifice that covered all of our sins, el sacrificio máximo que cubrió todos nuestros pecados. Aleluya. Y el autor aquí nos llama a tener una madurez espiritual. Y nos dice, deberían ser maestros ya. Pero me encuentro aquí escribiéndoles esta carta porque aún necesitan leche espiritual. Carecen de discernimiento, les habla. El crecimiento espiritual no es opcional. Es necesario para perseverar, para crecer, aleluya, y expandir el reino de Dios. Y en el capítulo 6 vemos nosotros que nos da una advertencia. En este capítulo vemos que combina una advertencia y una esperanza firme, donde habla de que debemos de avanzar hacia la madurez, que debemos de dejar lo básico y avanzar. Y habla sobre el arrepentimiento, la fe, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección y el juicio. Y da esa advertencia contra la apostasía. El autor vemos que describe personas que experimentaron la luz, probaron las bendiciones del cielo, compartieron del Espíritu, pero luego rechazaron conscientemente a Cristo. No es sobre cristianos débiles o en proceso, es sobre rechazo deliberadamente del Evangelio. Aleluya. Dios no es injusto, nos dice aquí el autor. Dios no es injusto para olvidar su trabajo. Y vemos que aquí nos está instando a que seamos firmes, a que permanezcamos, aleluya, que conociendo la verdad, conociendo a Dios, retrocedamos. No. Nos anima y nos exhorta aquí el autor que seamos
maduros espiritualmente. Aleluya. Porque Dios no es injusto. Dios lo ve todo. Dios tiene el control de todo. Y por lo cual debemos de ser creyentes fieles. Aleluya. En el verso 19 nos dice, esta esperanza es un ancla para el alma, firme y confiable. Aleluya. Firme y confiable. Aleluya. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Un lugar al cual anteriormente una persona común y corriente del pueblo no podía entrar. Aleluya. Pero ahora tenemos entrada ante la presencia de Dios. Aleluya. En Jesús. Aleluya. Tenemos esa entrada. Aleluya. Por medio de Él hemos sido justificados y debemos por esa razón permanecer. La verdadera fe se aferra a esta esperanza anclada en Cristo. Aleluya. Y que el capítulo 7 nos habla sobre este sacerdocio según al orden de Melquisedec. Y nos explica por qué Jesús es un sacerdote superior. Y comenzamos hablando sobre Melquisedec, ¿verdad? Recordando un poquito de este Melquisedec que aparece en Génesis capítulo 14. Este era el rey de Salem. Y hace referencia de que era un sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham le dio diezmos. Y su nombre significa Rey de Justicia. Y es una figura, por decirlo así, misteriosa, sin ninguna genealogía registrada, algo de lo cual vemos, ¿verdad? Nosotros que los judíos tienen muy registrados sus propias genealogías, pero esta persona llamada Melquisedec no tenía un registro genealógico. Él era el rey de Salem, así que no era familia con Abraham. Y recordemos que en el tiempo de Abraham todavía no estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nace con el tiempo después de Isaac y después de Jacob. Entonces, este hombre nos habla sobre este hombre llamado Melquisedec, que hace un tipo de sombra o figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Y el autor aquí nos habla de que es incluso superior al sacerdocio levítico. Este sacerdocio que había sido instalado por Dios, ordenado por Dios, por medio de los levitas. Pero este orden de Melquisedec, este sacerdote aún incluso era mayor, porque Abraham, el que era padre de Leví, por decirlo así, le dio los diezmos a Melquisedec, y por eso Melquisedec era mayor que ellos incluso. Y vemos nosotros y conocemos, ¿verdad?, que la ley no podía perfeccionar al pueblo. Era imperfecto el sacerdocio levítico. Pero Jesús es el sumo sacerdote, es el sacerdote, pero de un orden diferente. Incluso en el verso 17 nos dice de que Dios lo juró diciendo: tú eres sacerdote para siempre. Y eso significa que es un sacerdocio eterno, es indestructible, basado en vida eterna y no en un linaje humano. Jesús no podía, dentro de la ley o de la estructura establecida de la ley, ser un sacerdote, porque él no venía de la tribu de Leví, él venía de la tribu de Judá, el cual lo hace de diferente. Aleluya. Pero
En Jesús se nos garantiza un mejor pacto. Jesús es el garantizador de un pacto superior. El verso 22 nos dice, debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Aleluya. En el verso 23 dice, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Aleluya. Los levitas morían y eran reemplazados, pero Jesús vive para siempre y su sacerdocio dura eternamente. Aleluya. Y solo en Jesús es que podemos tener esa salvación. Lo que los sacerdotes hacían antes simplemente era presentar un sacrificio para cubrir el pecado del pueblo, pero en Jesús tenemos la salvación por completo, por medio de Él, aleluya, por medio de su sacrificio perfecto, aleluya. Y el verso 26 nos dice, Él es perfectamente santo, sin mancha, apartado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos. Y su sacrificio fue una vez y para siempre. Solo Jesús es el sacerdote perfecto, eterno y suficiente para nuestra salvación. Aleluya y gloria a Dios por ello. Wow. Porque solamente en Él encontramos nosotros nuestro reposo. Aleluya. Solamente en Cristo. No hay ningún otro nombre en el mundo, en esta tierra, en el universo, por el cual tenemos vida eterna. Solamente por medio de Jesucristo tenemos redención. Aleluya. Así que la salvación no la encontramos por nuestras propias fuerzas o por nuestros méritos o por lo que nosotros podamos hacer. Aleluya. Es solamente por medio de Jesucristo, aleluya, que encontramos el descanso, la paz para nuestra alma sedienta, aleluya, para nuestra alma. Así que Hebreos capítulo 4 al 7 vemos que nos revela esta grandeza incomparable de Jesús como el sacerdote perfecto. No hay otro como Él. Y no necesitamos otro mediador. Él es suficiente para siempre. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que te haya bendecido y te haya edificado la lectura de hoy. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.